Bueno, Luciano, primero, ¿cómo estás? Muy bien, contento, gracias por invitarme. Por favor, gracias a vos por permitirnos estos minutitos para conocerte un poco mejor. Y la realidad es que cuando uno repasa un poco tu CV, por así decirlo, uno ve que hiciste un montón de cosas. Sos, como se dice, multifacético, esa palabra tan linda. Hiciste radio, estuviste como conductor, bueno, sos locutor y, bueno, seguramente uno de tus grandes proyectos es Posta, esta productora de podcast. Pero me gustaría que nos cuentes un poco más, ¿cuándo fue que te diste cuenta que te querías dedicar a la comunicación? Si fue de un día para el otro, un día se te prendió la lamparita, ¿cómo fue ese proceso? Me hubiese gustado traer a mis viejos para que contesten esta pregunta porque creo que es algo que pasó muy temprano. Soy muy afortunado en muchos sentidos, pero en cuanto a lo profesional, haber podido dedicarme y vivir de algo con lo que sueño desde que soy muy chico, para mí es una de las satisfacciones más grandes en general, más allá de las individuales que fueron y son muchas. Cuenta la leyenda que yo cuando era chico escuchaba mucha radio, que es algo que es atípico para los jóvenes en general, y esto lo veo también porque ahora yo también tengo hijos. Estás del otro lado, Sí, del otro bando. Sí. Ahora hay muchas más pantallas también, ¿no? Pero yo más que de la pantalla, o sea, de la tele era del parlante. Y pasaba gran parte del día pegoteado a una radio o a un pasacassette. Uf. Los jóvenes van a tener que googlear. Y con ese pasacassette no solamente grababa cosas de la radio, sino que en algún momento empecé, esto habrá sido a los 5, 6, 7 años, empecé a hacer mis propios programas. Es algo que creo que es común a mi generación. Yo tengo 37, entonces hay como toda una camada, sobre todo de gente que se dedica a lo que hacemos, ¿no? Que empezó imitando, replicando, copiando lo que escuchaba. Y para mí escuchar la radio me generaba como una fantasía súper poderosa, ¿viste? Como yo necesitaba saber qué era lo que estaba pasando. No me alcanzaba por escucharlo, yo necesitaba verlo, materializarlo. Y creo que desde muy chico empecé a dar esos pasos hacia ser parte de esa imagen auditiva, entender mejor qué era lo que estaba pasando del otro lado del parlante. Y para mí la mejor manera de hacerlo era haciéndolo, justamente. Entonces hacía mis propios programas con toda una programación, con una identidad dibujada, con su tanda publicitaria, con sus canciones grabadas de la radio. Con todos los chiches, como Todo, quien dice. que ahora lo pienso, y esas cosas que grababan en cassette, que no eran otra cosa que audio on demand, porque vos ponías el cassette y lo escuchabas cuando querías, eran un poco la prehistoria de lo que terminé haciendo con los podcasts. Así que después hubo como muchos otros momentos en los que me di cuenta. En la secundaria tuve profesores muy copados y un taller que estaba muy bueno de medios. Yo en la secundaria hice la orientación en comunicación social y eso fue lo que me terminó de convencer que apenas saliera de la escuela quería dedicarme a primero locución, después hice periodismo y como te digo, hoy me dedico a eso. Pero creo que si buscamos el origen, ahí es en esos cassettes que grababa cuando era chico. Bueno, y mencionás un poco este trayecto que primero estudiaste locución y también te escuché decir en alguna oportunidad que cuando entraste a la radio sentías un poco que habías como tocado el cielo con las manos, como que era la meca. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que te generó decir, bueno, quiero hacer algo más? ¿Cómo surgió la idea de Posta? Que entiendo que, bueno, es un proyecto que lo abrazás mucho. Es que siempre quiero hacer algo más. Todo el tiempo. Ahora estoy en un momento en el que me tengo que poner un límite a mí mismo porque es como que las horas del día disponibles son cada vez más limitadas. No porque haya menos horas, sino porque hay cada vez más cosas que hacer. Pero había una época en la que trabajaba como independiente y acababa de terminar de estudiar y hacía muchas cosas al mismo tiempo, en las que todo el tiempo estaba persiguiendo, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Viste? Como una ambición profesional muy, muy grande y muy guiada por la curiosidad y por la admiración a otras personas que hacían, ¿no? Es como, yo no creo que haya inventado nada de lo que hago, sino que fui como muy inspirado por otras personas que tuvieron iniciativas similares. Y persiguiendo eso, cuando entré en Metro, esto fue hace casi 15 años, me olvido las fechas, ya es como el tiempo no se entiende más, pero... Está bien, con aproximados estamos bien. Más o menos 10, 15 años. Yo empecé trabajando los fines de semana, era una suplencia. Y después quedé y después empecé a tener espacios en la semana y lo que buscaba ahí era como lugares donde pudiera hablar de las cosas que a mí me generaban interés y con suerte contagiar esa curiosidad entre la audiencia. Pero esos espacios, por supuesto, hay que construirlos y vos podés pagar todo el derecho de piso y construir adentro del medio donde trabajás y eventualmente, con suerte y mucho trabajo, llegás. Pero yo quise hacer una construcción en paralelo que me permitiera posicionarme ahí también.
no es que dejé de darle bola a la radio para darle bola a los podcasts. Para mí eran como dos cosas que se complementaban perfectamente y que iban en paralelo y se iban alimentando. Entonces, con gente de la radio, en ese momento con Clemente Cancela, con Nicolás Artusi, empezamos a hacer algunos podcasts que para mí eran un espacio donde pudiese compartir esas ideas con gente que yo admiro. Y un poco comenzó así. Para mí, llegar o tocar... Sí, es como que... Yo sentía que ese no era mi techo. O sea, es como que profesionalmente estaba en un muy buen lugar, pero también son espacios en los que es tan grande y tan imponente el talento que te rodea que no podés decir, listo, hasta acá. O sea, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Puedo sorprender a mis compañeros, a mis colegas? ¿Puedo apuntar más alto y acercarme un poco más a lo que ellos hacen? Y ahí de la mano de los podcasts también fui ganando espacio dentro de la radio. Yo creo que programas como los que te terminé conduciendo, liderando, que eran espacios donde básicamente yo hacía lo que quería, que yo considero eso como mi techo en la radio. Después de eso es como nada. Tenés que ser famoso para tener un espacio en el horario central de la radio. Yo no soy ni quiero ser famoso. Y para mí eso fue como un cierre de una etapa en la radio. No digo que haya sido el cierre de mi etapa en la radio, pero sí es como el momento en el que dije, ok, ahora me tengo que dedicar 100% a posta y a los podcasts, que es donde realmente puedo crecer y hacer una diferencia importante. Mencionaste en más de una oportunidad que hay gente que admirás y que tuviste a lo largo de tu vida, y entiendo que seguís teniendo referentes. ¿Podés nombrar algunos? Quizás desde lo profesional o, no sé, algún que otro vínculo, amigos, familiares. Sí, claro. Es que, bueno, ahí muy rápidamente en la radio, una de las cosas más surrealistas que te pasan es que la gente que admirás y que ves lejana, de golpe se convierten en tus amigos, estás comiendo asados con ellos y es todo muy, muy extraño. ¿Qué es este multiverso? Sí, sí. No, bueno, por supuesto Clemente y Nico. Nico además es un gran amigo con quien nos juntamos todo lo que podemos para charlar y compartir nuestra visión sobre los medios y pensar un montón de proyectos que no terminamos concretando, pero la emoción de pensar el proyecto, alguna vez lo vamos a hacer, Nico. Diego Mirá Ripoll. Que esto queda grabado, ¿eh? No, yo resisto un archivo. Diego Ripoll, yo lo considero mi padrino dentro de Metro, una de las primeras personas que además como que se puso, no sé, es muy extraño porque él no tenía por qué tener esa generosidad conmigo y fue creo que la persona más generosa en cuanto a abrir el aire, compartir experiencia, ayudarme a llegar a lugares donde quería estar. O sea, hablar públicamente de mí como uno de los nuevos referentes y todas esas cosas que decís, ¿qué Ripoll está diciendo esto? Esto es real, claro. Sí, realmente lo quiero mucho. Y eso a nivel local. Después, gente que no llegué a conocer, pero que sí fue como muy protagonista de mi infancia y de ese crecimiento, de esa inspiración. Siempre fui muy oyente de Alejandro Dolina, de Mario Pergolini, como perfiles completamente distintos, pero que creo que son como muy, muy icónicos para mi generación. Digamos, los millennials más grandes que crecimos escuchando radio eran Mario a la mañana y Dolina a la noche. Y en el medio soñabas con ellos. También dos personas que han sabido generar sus espacios propios en donde expandirse, es que son ¿no? distintos. Yo creo que la razón por la que se los menciona como tan emblemáticos e inspiradores es porque eran bichos muy extraños. Eran, creo que, los que más estimulaban la imaginación, los que mejor jugaban con las herramientas del aire. Y Dolina porque hace algo que a mí todavía me guía, que es no solamente en tiempos en donde el formato predeterminado es la charla, ¿no? La mesa, la gente hablando, que está bien. Su apuesta era a algo diferente, a compartir historias, a compartir conocimiento. Y el formato de mesa de conversación lo diseñó Pergolini. Claro. O sea, es algo que hoy sigue, capaz que está medio viejo ya, pero todavía hoy sigue ahí, está ahí, de la radio y está. En el mismo se lugar va que estaba como reconvirtiendo, pero sigue vigente, ¿no? Sí. Y volviendo un poco a Posta y al podcast en sí, ¿qué es lo que vos viste en este formato que te llevó a expandirlo a lo que es hoy, ¿no? Tu productora, ¿no? Un poco esto que te decía, la radio es un medio espectacular, pero está, sobre todo la radio masiva, como Metro, bueno, la vieja. Está configurada de tal manera que casi únicamente admite el formato de conversación, pero porque también es lo que busca la audiencia, ¿no? Es como, bueno, puedes
decir, bueno, vamos a desarmar Metro y ahora va a ser una radio de documentales y ficciones para escuchar. No lo escucharía nadie. O sí, bueno, qué sé yo, alguien lo escucharía, pero no es la razón por la que la gente ponía Metro para escuchar. Me cuesta hablar de Metro en pasado. Entonces, como te decía, para mí eran como caminos complementarios el de la radio y del podcast. Porque para mí siempre es como, digo, no, el podcast va a matar la radio. Digo, como es algo que no pasó. La eterna el streaming difusión, mató a la ¿no? radio. Claro. Al final nadie lo vio venir. Pero el podcast sigue estando ahí y hace la suya y... Como me parece que es el mejor amigo de la radio. Un montón de gente, sobre todo gente joven, escucha radio porque está en Spotify, no porque está en vorterix.com o en 102.3 de ¿Qué es 102.3? Nada. ¿Qué es un dial? Claro, lo ves en YouTube, lo escuchás en Spotify. Entonces, para mí, yo encontré en el podcast un espacio para, por un lado, hablar de otras cosas, o sea, tener esas conversaciones, pero sobre otros tópicos que no tienen que ver con qué comiste, qué hiciste, qué película viste, ¿Qué hiciste o qué está pasando, de... claro, qué está pasando en la actualidad, temas de agenda. Y también cuando empezamos a experimentar más con los formatos, es un gran espacio para contar historias. Los primeros podcasts de ficción y de no ficción, no digo que son los primeros que hicieron, pero de los primeros, de ficción y de no ficción en Argentina y en buena parte de América Latina, los hicimos nosotros, con muy pocos recursos. El formato narrativo y los podcasts periodísticos eran una completa novedad porque... Dios, como que, bueno, ¿por qué no hay de esto? No hay recursos. Bueno, busquemos los recursos, o sea, hagamos lo posible, veamos de qué manera podemos construir esto. Y porque estábamos convencidos de que había una audiencia para eso. Y la audiencia vino. O sea, cuando eso lo creamos, los oyentes estuvieron. Entonces, para mí era importante mostrarle a la gente que este formato existía y que había cosas valiosas para escuchar, hechas en Argentina, hechas en nuestro idioma. Y otra cosa que también pasó por suerte, que es mostrar que es relativamente fácil de hacer. No digo necesariamente tener una productora, que es más difícil, pero sí empezar a explorar este formato para contar algo que vos, que sos oyente o audiencia, rápidamente podés convertir tus ideas en un contenido que está muy bueno. Y eso fue, creo que lo que me pasó, que me llevó a querer explorar esto. Hace 10 años. Un tiempito. Sí. Bueno, Luciano, voy a decir algo que no se ha dicho nunca en la historia de las entrevistas, que es, nos hemos quedado sin tiempo. Es tirano, realmente. Pero bueno, la verdad, primero te quiero agradecer por estos minutos y este espacio para poder charlar. Lo único que voy a decir como conclusión es que se nota que sos una persona que hace que las cosas sucedan y creo que eso es un gran ejemplo para todos los que nos dedicamos a esto y queremos hacernos nuestro lugarcito en este medio tan complejo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.